Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola mi querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro. Como siempre estoy súper contento de estar aquí y además empezamos esta semana con un tema nuevo. Te dejo que lo veas por ti mismo y ahora venimos y seguimos hablando de ello. Hasta ahora. Estamos ya en un nuevo año y si bien quizá estás teniendo dificultades para mantener todas tus resoluciones de año nuevo, hay un deseo que sí o sí deberías mantener: el de estar cada vez más cerca de Dios. Esta es la resolución más importante que podemos hacer. Péleate con el resto de elementos si hace falta, pero no dejes que esta resolución se desvanezca. A la hora de hacer cualquier cosa en la vida, es importante que podamos fijarnos objetivos. Y es aún más importante que esos objetivos sean muy específicos, claros y fáciles de aplicar. Es por eso que me gustaría compartir contigo 7 objetivos sencillos que pueden ayudarte a que este año se convierta en el mejor de tu vida a nivel espiritual. El primero de esos objetivos es este: medita en las Escrituras al menos 5 minutos al día. Está escrito que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios tiene el poder de avivarte y de darte revelación. Si tienes el hábito de leer la Biblia, no la cierres tras leerla. Medita en alguno de los versículos que más te haya llamado la atención. Reflexiona, escribe acerca de él en tu diario de oración. Deja que Dios te hable a través de ese pasaje. Y si no tienes el hábito de leer la Biblia, es sencillo. Lee cada día el versículo del día de la aplicación de la Biblia, de YouVersion, en tu teléfono y medita en su significado. Querido amigo, cuando meditas en la palabra de Dios, tu vida es impactada por su verdad. Que en este nuevo año puedas llenarte de la revelación de Dios como nunca antes, porque Él quiere dártela. Está preparada para ti. Te está esperando. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, la verdad es que los objetivos son muy importantes y de eso, pues como ya has podido averiguar, de eso vamos a hablar ahora, pues 7 objetivos muy sencillos. De hecho, no quiero nada complicado, no quiero que sean, no va a ser álgebra lineal aplicada, yo qué sé, sino que es algo muy sencillo. Son 7 objetivos que yo creo que te pueden inspirar y entonces te quiero animar a que puedas convertirlos en objetivos tuyos. Pero bueno, realmente al final esto es una sugerencia, luego tú decides. Pero un primer objetivo que yo te diría que sería realmente genial que adoptases para tu vida es el de meditar al menos 5 minutos en las Escrituras. Y fíjate que no te digo leer la Biblia durante 5 minutos, sino te digo meditar durante 5 minutos en las Escrituras. Y es que cuando tú lees la Biblia, a veces tenemos el problema de que leemos y cuando terminamos de leer cerramos y nos vamos. Y entonces, si bien es cierto que cuando leemos hay cosas que se quedan en nuestra cabeza y luego quizás en el día a día, sin darnos casi cuenta, podemos pensar en ellas, ese acto de pensar en ellas es meditar. Ese acto de pensar en ellas es pues revisitar eso que hemos visto, ver lo que Dios quiere decirnos a través de eso, que cómo se puede aplicar, y eso es como tal meditar en esos pasajes de la Biblia. Entonces, es cierto que cuando tú lees la Biblia, pues generalmente hay cosas que se quedan y eso puede luego venirte durante el día. Pero digamos que realmente lo que es más eficiente y que realmente puede impactarte profundamente es cuando lees la Biblia, pero antes de cerrar el libro y irte, o quizás cerrar o apagar el teléfono y seguir con tus cosas, o irte a Instagram o lo que sea, si estás en el teléfono, pues antes de eso, lo idóneo es que puedas dedicar unos minutos, por ejemplo 5, a pensar en uno de los versículos que más te haya impactado. De hecho, yo creo que es algo casi natural cuando estás leyendo en un pasaje y allá hay algo que te llama la atención. De forma instintiva vuelves a ese pasaje, lo vuelves a leer, empiezas a pensar
eso ya es esa meditación, por así decirlo. Estás empezando a escudriñar, estás empezando a meditar, estás buscando más sabiduría, más revelación de Dios sobre ese pasaje. Y eso es lo que yo creo que realmente es una de las claves más importantes, porque al final, cuando tú lees la Biblia, el hecho mismo de leerla está genial, está muy bien porque te permite tener conocimiento. Pero el conocimiento, pues, cuando estás escuchando, sobre todo si es pues mucha información, ¿sabes? Si, por ejemplo, estás leyendo o estás escuchando diferentes devocionales o estás escuchando o leyendo la Biblia, pues al final, depende de lo que hagas, pues puedes tener pues una cantidad de información, por así decirlo, importante. Entonces, al final la información como tal no te transforma. Lo que te transforma es cuando reflexionas en esa información y dejas aquella información que es verdad, que te cambie, que te transforme. Ahí es cuando hay realmente un proceso de transformación, porque estás dejando que esa verdad entre en tu corazón. Entonces, a nivel de la palabra de Dios es algo similar. Cuando tú lees la Biblia y la lees sencillamente de corrido y no te paras a reflexionar, pues, como te digo, esa palabra tiene el poder por sí misma de volver a ti misma, de que te acuerdes y de entonces empezar a reflexionar. Pero es cierto que la mayoría de las veces se queda como un poco en saco roto. Has estado leyendo y no te acuerdas casi ni de lo que has empezado a leer y a veces se quedan cosas, pero no es muy eficiente. Cuando eres capaz de leer un pasaje de las Escrituras, el que sea, ya sea un trocito así o un capítulo o lo que sea, y eres capaz de identificar aquellos versículos que más te tocan. Y entonces, sabes, cuando los identificas empiezas a escudriñar un poquito más acerca de ellos, empiezas a pensar, empiezas a orar para que el Señor te muestre, empiezas a realmente profundizar en esos pasajes, y ahí en ese hecho de profundizar de una manera consciente durante unos minutos, pues eso te ayuda a empezar a interiorizar ese pasaje, a ver cosas que no habías visto al principio, a descubrir, a desgranar la verdad que hay detrás y a poder empezar a aplicarla en tu propia vida. Y ese proceso es lo que te trae transformación. De hecho, recuerda lo que Jesús dijo a Josué cuando iba a entrar en la tierra prometida y le dijo: esfuérzate y sé valiente porque yo te daré esta tierra que he prometido a tus padres. Dice, de día y de noche meditarás en las Escrituras, en la ley. Meditarás, al final es una meditación. Eso es lo que realmente hace que tu corazón pues sea transformado. Cuando meditas, cuando te apropias de la verdad que hay detrás de un pasaje que has leído, quizás deprisa y corriendo o que has escuchado o que te has encontrado con él. Ahí es cuando ese pasaje que está aquí fuera empieza a entrar y como parte de la palabra de Dios que empieza a transformar tu vida en ese área. Así que te quiero animar, mi querido amigo, a que puedas tener ese tiempo cada día de escudriñar las Escrituras, de tener un tiempo de buscar que Dios te hable, que Él te revele cosas, porque Él quiere revelarte, Él quiere mostrarte, Él tiene un deseo realmente de bendecirte y de poder mostrarte cosas preciosas, increíbles. Es precisamente lo que estábamos pues leyendo también en cuanto a pues el corazón de Dios, cómo la palabra de Dios es viva y eficaz y cómo Él quiere obrar en nuestra vida. Así que, mi querido amigo, te animo a que puedas dedicar esos minutos y si, lo que te decía, si no tienes pues el hábito de leer la Biblia aún, no estás en ese proceso, algo que puedes hacer sin duda es en el teléfono descargarte la aplicación de YouVersion y ahí entonces buscar sencillamente el versículo del día. Son versículos bastante conocidos los que suelen aparecer, entonces cuando los veas muy seguramente te sonarán y podrás empezar a escudriñar, a pensar, a pedirle a Dios que te ayude a entender más y ese proceso te bendecirá igualmente de una forma enorme. Así que, mi querido amigo, voy a orar por ti. Así que vamos a ello, vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría en todo esto que tenemos que hacer, que nos permita realmente tener este primer pues objetivo de meditar en las Escrituras. Así que voy a orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te doy gracias porque en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, te doy gracias porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, y el Señor de Señores. Te doy gracias porque en ti tenemos esta libertad de poder pues acercarnos a ti, a tu palabra y poder ser tocados, transformados al meditar en ella, Señor.
quiero pedirte que nos ayudes en cada momento, Señor, que nos guíes en cada detalle, que nos ayudes a estar cada vez más cerca de ti, Señor, y ayúdanos a poder vivir nuestra vida con ese deseo profundo de querer servirte, de querer hacer tu voluntad, Señor. Llénanos más y más de tu presencia, más y más de tu Santo Espíritu, Señor. Y te quiero pedir que cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están viendo este programa, que cada uno de ellos pueda empezar a tener un avivamiento personal a la hora de buscar leer tu palabra, que puedan empezar a tener un hambre, una sed como nunca antes de leer tu palabra, Señor. Y te pido que nos ayudes a tener encuentros cada vez mayores contigo a través de tu palabra, poder de una forma muy sencilla empezar paso a paso empezar a crecer y a profundizar en tu palabra y a ser transformados por ella y a llenarnos de tu poder, oh Señor, y a cada vez estar más llenos de ti, de tu Santo Espíritu, Señor. Guíanos en ti, aumenta nuestra fe, que tu nombre sea levantado, Señor, y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi querido amigo, que el Señor te bendiga grandemente. Ya sabes que, como siempre, déjame que te dé unas cuantas actualizaciones sobre Eric. Ya sabes que Eric y Muriel, su esposa, están en Mozambique, en Madagascar, solo cambiarlos. Están en Madagascar y, de hecho, pues me estaba contando cómo han tenido una reunión ayer, precisamente con ministros, con altas personalidades. De hecho, aquí te pongo una fotillo para que puedas verlo. Y dijo que me comentó Eric que fue un tiempo extremadamente precioso. Había gente que estaba siendo tocada por el amor de Dios. Muchos de estos ministros, personalidades importantes, no conocen a Dios. Entonces fue un momento muy, muy especial. Luego pude tener reuniones con varios de entre ellos de forma más personal y me dijo que fue realmente precioso. Y aparte de eso, me compartió por la noche que está sintiendo como hay realmente una opresión espiritual y que esa opresión espiritual tiene que ser rota durante esta semana. Porque esta semana es clave para el país de Madagascar y para lo que Dios quiere hacer a través de Eric y para poner todo en orden y para realmente impulsar el país. Así que Eric me comentaba ayer que experimentó realmente esa presión, esa opresión espiritual de tinieblas que quieren pues impedir y quieren estorbar. Así que, mi querido amigo, tenemos que orar por Eric y tenemos que orar por lo que está ocurriendo ahí para que esas opresiones, esas obras de las tinieblas sean rotas en el nombre de Jesús y que la luz y la verdad de Dios prospere y toque el país de Madagascar como nunca antes, para que en unos años podamos ver que explote y que realmente es una bendición, un ejemplo de país cristiano, tocado por Dios, transformado, en el que todas las áreas son transformadas, en las que hay bendición, en las que en lugar de ser uno de los países más pobres del mundo, empieza a dar un salto y empieza a ser una bendición también para otros países. Así que, mi querido amigo, te quiero pedir que oremos por esto y que podamos también orar de una forma muy especial por Eric, en el nombre de Jesús. Así que te dejo con esto, mi querido amigo. Ya sabes también que si quieres puedes descargar, como siempre, la guía del Espíritu Santo, esta que he preparado, que creo que te va a ayudar mucho para este año nuevo, y el calendario si todavía no lo tienes. Y con eso pues ya estamos. Que el Señor te bendiga grandemente, que no se te olvide parar, hacer clic en el botón de like, escribir un comentario si te apetece y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, hasta luego.